video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca del desahogo de la prueba testimonial en un juicio ordinario civil. Vamos a abordar este tema a través de 4 puntos que son el ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de la prueba testimonial en este tipo de procesos. Es muy importante tener en cuenta que al momento de que nosotros redactamos nuestra demanda, en los hechos los testigos son mencionados. Hay que tener, o es muy importante, de que mencionemos el nombre de los testigos y las circunstancias que ellos presenciaron. También es muy importante recalcar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, puesto que ese va a ser el material con el que nosotros vamos a interrogar posteriormente a nuestros testigos. Bien. El ofrecimiento de la prueba testimonial se hace en términos generales como se ofrecen todas las pruebas en un juicio ordinario civil. La ley adjetiva civil nos concede el término de 10 días para ofrecer probanzas. Este término de 10 días incluye todo tipo de pruebas que tú puedas ofrecer al juzgado, ya sea pruebas confesionales, prueba testimonial, pericial, excepto la prueba documental, que en su momento ya lo habíamos visto, que esta se ofrece desde el momento de la demanda o desde el momento de la contestación de la demanda si eres demandado. Entonces el ofrecimiento de las pruebas, de la prueba testimonial, es igual que el de las demás pruebas. Dentro de ese lapso de 10 días se hace un escrito en el cual se deben de mencionar el nombre de los testigos y el domicilio de los testigos. Esos son los requisitos que nos pide el Código Adjetivo Civil. Aunado a esto, en términos generales, para el ofrecimiento de pruebas se nos pide que las pruebas estén relacionadas con los hechos y que también expresemos las razones por las cuales consideramos que con esta prueba vamos a demostrar nuestras afirmaciones. Entonces, por eso los testigos deben de estar mencionados o deben de estar concatenados y relacionados con los hechos de una demanda o con los hechos de una contestación. Otro requisito para el ofrecimiento es que nosotros expresemos al juzgador si nos comprometemos a presentar a los testigos o si estamos en alguna imposibilidad de llevarlos nosotros, de presentarlos y se le tengan que girar citatorios. Hay que tener en cuenta las consecuencias de este ofrecimiento. Si tú te comprometes a presentar a un testigo y a llevarlo a la audiencia y el día de la audiencia el testigo no comparece, entonces la prueba va a ser declarada desierta. ¿Qué significa esto? Que ya no te va a ser admitida. En cambio, si se manifiesta el juzgado que tú no te comprometes a presentarlos y que por eso das el domicilio para que se les gire citatorio, en caso de que los testigos no acudan a la audiencia, el juzgador tendrá que girar un nuevo citatorio con algún apercibimiento y esta audiencia se tendrá que desahogar porque es una obligación declarar como testigo. Bueno, si el ofrecimiento de la prueba testimonial cumple con todos estos requisitos: nombre de los testigos, domicilio, que estén relacionados con los hechos, que se expresen las razones y que manifiestes si te comprometes o no a presentarlos, entonces el juez no tendrá mayor problema en admitir la prueba testimonial. ¿Qué significa admitir? El juez va a dictar un auto en el cual va a determinar de las pruebas que tú ofreciste cuáles, según su parecer, si están ofrecidas conforme a derecho, va a admitir. Inmediatamente que las admita, va a mandar prepararlas. La preparación incluye el que me da el juez una fecha para desahogo y precisamente el tiempo que media entre la admisión y el desahogo va a ser el que yo voy a tener para preparar las pruebas. La preparación
de la prueba testimonial es muy sencilla. Hay que tener en cuenta que si el testigo estuvo mencionado en los hechos y estuvo concatenado con ciertos actos y que se expresaron circunstancias de modo, de tiempo y de lugar, esto quiere decir entonces que tú tendrás que preparar un cuestionario para poder interrogar a ese testigo. Las reglas del interrogatorio son que primero va a interrogar el oferente de la prueba. ¿Quién es el oferente de la prueba? Pues la persona que ofreció la testimonial. Posteriormente a ese interrogatorio va a realizar un contrainterrogatorio la contraparte. Es decir, si ofreció la prueba el actor, entonces el contrainterrogatorio lo tendrá que realizar el demandado. Y viceversa, si la prueba la ofreció el demandado, el contrainterrogatorio lo tendrá que realizar la parte actor. En cuanto a la preparación, es realizar las preguntas que, si bien es cierto, no se van a exhibir por escrito, el abogado tiene que formularlas, tiene que realizarlas, porque en el momento del desahogo se le van a realizar al testigo las preguntas de manera directa. Es decir, yo voy a leer la pregunta o yo ya voy a tener la pregunta que le voy a hacer al testigo y él la va a contestar en ese momento. En materia civil, en cuanto a la prueba testimonial, no existen interrogatorios escritos, como por ejemplo la prueba confesional, ni pliego de preguntas, ni nada por el estilo. Las preguntas se van a realizar de manera directa. Eso es en cuanto a la preparación, de modo que el día del desahogo, que será el día de la audiencia, el abogado ya debe de llevar las preguntas que va a realizar, las preguntas que el testigo debe de contestar. Para el desahogo de la audiencia, las preguntas deberán de realizarse de manera directa, como ya lo habíamos dicho. Y otra cuestión importante para elaborar esas preguntas o para realizar esas preguntas es que deben de ser preguntas que me den respuestas abiertas. Es decir, yo preguntarle algo al testigo y el testigo es la persona que me debe de dar la información. Yo no puedo hacer al testigo preguntas insidiosas o darle información al testigo, porque entonces la pregunta me va a ser desechada. El desahogo se va a realizar el día que lo indique el juez. Al testigo primero se le protesta de decir verdad, lo que quiere decir que él se compromete a que lo que está declarando es conforme a los hechos, es verdad, porque si no estamos hablando de una falsedad de declaración ante autoridad. Posteriormente se le toman generales, se le toman ciertos datos y después de esto pues vienen las preguntas. Primero el oferente con los requisitos que ya lo habíamos indicado y posteriormente el contrainterrogatorio, que solamente será realizado con base a las preguntas que realizó el oferente. Podré yo contrainterrogar algunas circunstancias respecto de esas preguntas. Es todo en cuanto al desahogo. Se firma la audiencia, se acaba el desahogo y es importante determinar que si una de las partes encontró algún hecho que no haya hablado o que haya ocultado el testigo, como algún parentesco, haya titubeado al contestar las preguntas o se haya contradicho, es importante determinar que tenemos el incidente de tacha de testigos que se puede interponer desde el momento de la audiencia hasta 3 días después. Esto nos ayudará a que a esa prueba testimonial se le reste, en términos generales, un valor probatorio, ya que la prueba testimonial quedará siempre para ser valorada según el prudente arbitrio del juzgado. Bueno, en esta ocasión es todo en cuanto a prueba testimonial. Nos vemos pronto.